Muy buena noche, muy buena tarde, muy buen día para todos los que lo van a ver en diferido este video. Bienvenidos nuevamente a su canal, Arnold Portillo P. Strong. Espero me esté escuchando muy bien. Un saludo para Robin, un saludo para Robin Soto y para todos los que han estado esperando aquí ya este debate. En este momento tenemos a bien presentar un nuevo debate acerca de la unión hipostática. Con el punto es, ¿se separan se separa la hipóstasis, ahí se separan las hipóstasis en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario? Bueno, por mi parte, yo digo, no hay separación. Y mi contraparte, un invitado muy especial que usted ya conoce, tenemos aquí y tengo a bien el gusto de presentarles a mi contraparte, a eh, Frank Enrique. Frank Enrique nos va a saludar. Adelante, Frank. Hola, ¿cómo está Arno Portillo? Bueno, un saludo para las personas que están aquí. Ya Arno Portillo mencionó el título del debate. Si la unión hipostática, las dos naturalezas se separan después cuando Cristo resucita. Después de la resurrección, si Cristo continúa con la naturaleza humana y la divina unidamente. Bueno, yo voy a decir que están completamente separadas y que Cristo en el cielo, después de la resurrección, no tiene ninguna naturaleza humana. Muy bien, muchas gracias, Frank Enrique. Vamos entonces a comenzar. Vamos a colocarnos de esta manera. Y un saludo para todas las personas que están aquí. Según vaya el comentario, los voy a ir colocando. Eh, para los que están esperando, las personas que te apoyan ya están ahí esperando desde hace rato. Vamos a comenzar, entonces va a ser el debate de esta manera. Por si a la hermana, este, Iracema gusta subir a moderarme, le voy a mandar el link si tiene tiempo, no sé si tenga tiempo. Recordémonos que tiene una niña pequeña, puede como bien, puede no subir, ¿ok? Pero ahí lo voy a poner. El debate va a ser de esta manera, 10 minutos de exposición, aunque me gustaría que fueran unos 15, 5 minutos de refutación y 4 preguntas. Las 4 preguntas pues van a ser las preguntas formales, 1 minuto para exponer, para formularlas, 3 minutos para contestarlas y 2 minutos para refutar la respuesta de la pregunta. Bien, entonces, voy a dar inicio. ¿Está bien, Frank? ¿Doy inicio o Sí, inicias sí. tú? No, empieza tú. Bien, perfecto. Bien, pues vamos a darle aquí va. Bien, en este debate yo tengo a bien defender de que en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no hay separación de naturalezas. El problema es que las naturalezas son abstractas y son, así, por así decirlo, observables en una sola persona. Para que las naturalezas se puedan dividir o se puedan separar, cada una de estas naturalezas debe de tener un ente personal independiente del otro. Entonces, lo que yo espero de mi oponente es que me diga, mira, en este punto, esta persona tiene la naturaleza divina y en este otro punto, esta otra persona diferente tiene una naturaleza humana. Si él no me prueba esto, entonces quiere decir que mi premisa continúa de pie, puesto que vamos a ver la diferencia entre esencia, naturaleza e hipóstasis como están descritas en la Biblia. Ese es el asunto. Hay una pequeña diferencia entre hipóstasis, hay una pequeña diferencia y la diferencia es que no es exactamente lo mismo a la palabra naturaleza y estas dos son diferentes un poco a lo que es esencia. Bueno, eso lo vamos a dejar para la refutación según mi oponente exponga. Una vez más, lo que mi oponente tiene que hacer es decirme, aquí está una persona con la naturaleza divina y aquí está otra persona con la naturaleza humana para que exista una división. Si él no prueba esto, su premisa no va a prevalecer. Ahora, si él está confundido y piensa que naturaleza es igual que hipóstasis, entonces él igualmente me está teniendo a dos personas, lo cual yo voy a esperar que me demuestre la separación de estas dos personas. Voy a comenzar
bíblicamente. Ojo que yo soy un pentecostal, a nosotros los pentecostales nos gusta más la teología que teología bíblica, ¿verdad? Vamos, como dice el pastor Eduardo, vamos allá. Para esto voy a comenzar de esta manera. En el Antiguo Testamento nosotros vemos, antes de la resurrección, en Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Mi oponente me tiene que decir, no, Arnold Portillo. En Malaquías 3:6 dice que Jehová sí va a cambiar y va a cambiar a futuro. Aquí no dice no cambio, ¿verdad? Para respaldar este versículo tengo Salmos capítulo 102, versículo 27, dice, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Hablando de la persona del Señor Jesucristo, el cual lo vamos a encontrar definido como la persona del Señor Jesucristo, valga la redundancia, en Hebreos 1:12, ¿verdad? Ahí se va a señalar eso. Entonces, Salmos dice, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Entonces, mi oponente me tiene que decir, no, en ese versículo no dice que no va a ser el mismo o que no va a continuar siendo el mismo. Bien, eso es antes de la encarnación. Ahora vámonos después de la encarnación. Ojo pues, después de la encarnación tenemos a primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 13. ¿Está dividido Cristo? Yo le pregunto a mi compañero, Frank Enrique, ¿está dividido Cristo? Mi compañero dice, sí está dividido. Uno es divino y otro es humano. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que no está dividido. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer. Valga la redundancia para mi oponente si quiere ponerlo antes de la encarnación o después de que fue encarnado en el vientre de la Virgencita María. Es el mismo de ayer, de hoy para nosotros y por los siglos. Bien. Mi oponente me tiene que decir, no, no es el mismo. Mira, ayer no era el mismo y hoy no es el mismo y a futuro no es el mismo. Así, no es el mismo, porque ayer era un divino, hoy es un humano y después se volvió a ser divino, ¿verdad? Eso me tiene que decir mi oponente. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente, vamos a ver esa palabrita en griego, toda la plenitud de la deidad, divino. Aquí tenemos una persona que tiene una entidad corporal que le pertenece a la naturaleza humana y con una afirmación, plenitud de la deidad, divino. Entonces, mi oponente me tiene que decir, no, corporalmente no hay una plenitud de la deidad. Él tuvo que morir, resucitar y volverse de una especie luminosa o brillante para entonces él tener la plenitud de la deidad, no corporalmente, porque ese corporalmente es otra clase de corporalmente, ¿verdad? Él me tiene que separar, uno es corporal y otro es deidad. Me tiene que decir que Colosenses 2:9 tampoco dice lo mismo, pero para que este debate tenga pies y cabezas, acabo de colocar versículos antes y versículos después del punto que vamos a debatir. ¿Cuál es el punto que vamos a debatir? Se separaron las naturalezas en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Veamos qué dice Lucas. Lucas, venga para acá, Lucas. Dígame usted, ¿se separó Cristo? ¿Se separó Cristo cuando murió antes de la resurrección? Lucas dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo como dicen los católicos, al buen ladrón de la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 43. No le dijo Jesús, mira, de cierto te digo que hoy estarás con alguien que se va a parecer a mí, pero ya no voy a ser humano, voy a ser divino. No me vas a reconocer, pero yo sí te voy a reconocer, ¿ok? Ese conmigo no significa este que estás viendo aquí, muriendo en la cruz del Calvario, ¿ok? Ok, buen ladrón en la cruz. El buen ladrón en la cruz dice, está bien, yo lo acepto. Vamos a preguntarle, Mateo, fíjese de que por aquí hay una persona que nos está diciendo que Jesucristo no es el mismo entre su muerte y su resurrección. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 12, versículo 40? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, cuando Jesucristo muere, él continúa teniendo su naturaleza humana, porque vemos que en este versículo tiene una cualidad de tiempo.
hay una cualidad de tiempo, 3 días y 3 noches. Él me tiene que decir, no, es que mira, una persona con naturaleza humana es la que tiene las 3 días y tres noches porque está sometido al tiempo, pero otra persona que tiene naturaleza divina, él no está sometido a 3 días y 3 noches. Él no, ¿ok? Por eso él se quitó su naturaleza humana y se dejó solo su naturaleza divina. Efesios capítulo 4, versículo del 9 al 10. Y esto de que subió, que es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, el mismo que bajó, el mismo que murió en Efesios, Pablo, fíjese que aquí Frank nos está diciendo que no es el mismo. Y Pablo nos dice, no, déjalo que diga lo que quiera. Aquí dice que es el mismo. El que bajó es el mismo que subió. No hay otro diferente, no hay dos personas ahí. Él sigue teniendo sus dos naturalezas. Lo que pasa es que él confunde naturaleza con hipóstasis y por eso él cree que hay dos personas ahí diferentes. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó. Pero fíjese de que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, él fue a predicar. Eso significa que él utilizó su voz, utilizó su voluntad, utilizó su mente. Esas son cosas que le pertenecen a la naturaleza humana. A menos que él me diga, no, es que mira, los ángeles también hablan y los ángeles también dan mensajes, ¿verdad? Eso es lo que él me tiene que decir. Entonces Jesús se dividió ahí en una persona que se parecía a un ángel y otra persona pues ya está muerta con su voluntad y su mensaje de predicación allá en el sepulcro, lo que me tiene que decir mi oponente. ¿Verdad? En Hechos capítulo 2, versículo 31, estamos viendo que Jesús tiene un alma. El alma es propia de la naturaleza humana, no es de la deidad. Mi oponente me tiene que decir, no, mira, es que la deidad también tiene alma. ¿Pero qué pasó, chico? El padre también tiene alma. Winston Medina, Barragán, el doctor Enuel, y mencionarme personas que a mí no me vienen al caso en este debate, porque él está debatiendo conmigo, porque es lo que él hace, ¿no? Entonces, no. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Jesucristo tiene alma. Y por si fuera poco, Hechos capítulo 27 lo repite y dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ok, bueno. Le he dado versículos bíblicos antes de la encarnación en donde Jesucristo es el mismo. Esto se llama, en teología, se llama la inmutabilidad de Dios. Le he dado versículos después de la resurrección en donde sigue siendo el mismo y le he dado versículos entre la muerte y la resurrección, entre la muerte y la resurrección. Él me tiene que decir, no, mira, la acción de predicar de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, no es una acción humana, no, él no comenzó a predicar, el ministerio de él no era predicar. Hasta aquí mi tiempo, muchas gracias. Bien, Frank, entonces déjame reanudar. A ver, otra vez. Ok. Permíteme, Frank. Voy a apagar mi micrófono, Frank, y cuando comiences tú a exponer, te tomo el tiempo. Adelante, Frank. Bueno, cuando Cristo muere a partir de la resurrección, ya Cristo no posee una naturaleza humana. Vamos a partir de ahí. No adopta un cuerpo humano. Materializa cuerpos humanos. Ahora, ¿por qué razón? En Lucas 24:31 dice que él se hizo invisible y se desapareció delante de la vista de los apóstoles. La Biblia textual y la versión moderna dice que se hizo invisible. La pregunta es, ¿a dónde estaba el cuerpo humano cuando Cristo se desapareció, se desintegró delante de ellos? ¿Dónde estaba la naturaleza humana? Ahí la naturaleza humana está separada de la divina, ¿no? Por cierto, Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo fue muerto en el cuerpo, muerto en lo físico, pero resucitado a espíritu. No dice que fue resucitado a naturaleza humana. La palabra naturaleza humana no aparece ahí. La palabra fusi, que significa naturaleza, ni mucho menos la palabra seyote, aparece ahí.
Así que Cristo, cuando muere, resucita con un cuerpo espiritual, invisible, impalpable. Aparte, ahí hay un dativo. Y el dativo implica que se refiere al objeto directo de la acción. Muerto en la carne, muerto en lo físico, muerto en la materia y resucitado ahí en materia. Muy bien. También en el texto de Hechos 1:3 dice que Cristo se apareció durante 40 días de manera intermitente. Así lo dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Y ahí aparece el término griego ortamenos. Ortamenos significa siendo visto o manifestado. O sea, en varias ocasiones Cristo se aparecía a los apóstoles, materializaba un cuerpo, pero después dice que se desaparecía, no adoptando un cuerpo físico. Entonces ahí, ¿dónde estaba la naturaleza humana? ¿Ok? ¿Y dónde fue a parar la naturaleza divina? Claro, la naturaleza divina es espiritual. La naturaleza humana, aunque sea abstracta, la naturaleza indica la persona. O sea, esta comunica la personalidad humana y la naturaleza divina, según los trinitarios, comunica a la misma persona, pero de manera divina. Ahora, también en Hechos 10:40 dice que Cristo se manifestó en ese tiempo. Dice que Dios permitió que se manifestara. Así que tanto el texto de Lucas 24:31, Hechos 1:3 y Hechos 10:40 recurría a veces, Cristo materializaba cuerpo, pero después la naturaleza humana se desaparecía. Entonces hay una separación de naturaleza ahí. ¿Ok? ¿Dónde estaba el cuerpo humano? Cuando Cristo se desaparecía. Ese es mi primer punto. Segundo punto es que en 1 Corintios 15:44 dice que se siembra cuerpo físico, y ahí en griego es psíquico, es físico, pero se levanta cuerpo espiritual. O sea, Cristo pasó por ese proceso de resurrección. O sea, Cristo dejó su cuerpo porque dio su cuerpo por la vida a favor de los pecados de la humanidad. Pero Cristo fue vivificado, dice, en cuerpo espiritual. Ahí aparece la palabra soma. O sea, el cuerpo espiritual. A no ser que Arnoldo Portillo diga que ahí espiritual significa que Cristo era espiritual. Entonces Cristo no era espiritual anteriormente. Sí se está refiriendo a algo espiritual en sentido en el cristianismo. Ahora, ese es mi segundo punto. Mi tercer punto, en Juan 2:19, Cristo le dice a los fariseos que su templo sería destruido. Y ahí aparece el verbo luo, lucete. Este verbo indica desaparecer, deshacer. Cristo desaparece, ese cuerpo se desaparece porque sirvió para sacrificio. Entonces, cuando Cristo resucita, ya no puede resucitar con esa naturaleza humana, porque esa naturaleza humana, que era un cuerpo físico, fue dado en sacrificio. Por eso es que dice que el templo sería destruido y sería adoptado otro cuerpo. ¿Por qué razón? Porque en Marcos 14:58 los fariseos dicen, y este está diciendo que sería levantado otro cuerpo. Ya aparece el adverbio alos, otro cuerpo. ¿Cuál es otro cuerpo? Dice la escritura, no hecho de mano. Así que Arnoldo Portillo tiene que decirme que Cristo resucita con un cuerpo hecho de mano, no de mano. Porque ahí dice que Cristo resucitó con otro templo, con otro cuerpo no hecho de mano. ¿Dónde estaba la naturaleza humana? ¿Dónde estaba el cuerpo humano, el cuerpo físico? Si los mismos fariseos estaban diciendo que él había dicho que levantaría otro templo no hecho de mano. Así que Cristo resucita con un cuerpo no hecho de mano y asciende a los cielos con un cuerpo no hecho de mano. Otro punto es que cuando Cristo se le aparece a Saulo en Hechos 9:3,
Cristo se le aparece con la naturaleza humana? No, dice que una luz, ahí es fos, en griego, fos. O sea, desde la luz, Cristo le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigue? ¿Dónde estaba la naturaleza humana? Si las naturalezas no se separan. Cristo, por lógica, ¿no? Según los trinitarios, se le apareció con una sola naturaleza, la divina, porque era invisible, la naturaleza divina. Pero la humana, ¿dónde la dejó? Cuando se le apareció a Pablo. No se le apareció con un cuerpo físico, fue con la luz. Una luz cubrió a Pablo y mediante esa luz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Dónde estaba la naturaleza humana? También en Colosenses 2:9, la palabra somático que aparece ahí, que en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad, la palabra somático no indica un cuerpo físico, material, indica un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque la misma palabra somático se le aplica al Espíritu Santo en Lucas 3:22 cuando dice que descendió de forma corporal como paloma. Si entendemos que la palabra somático, según los trinitarios, para defender la unión hipostática, en Colosenses 2:9 es físico, y dentro de ese cuerpo físico existe la divinidad, que es el seyote, la palabra seyote, que aparece en griego ahí, que refleja a Pablo, entonces el Espíritu Santo descendió con un cuerpo animal, de pluma, de carne y hueso y sangre. La palabra somático se le aplica al Espíritu Santo, que baja corporalmente, pero es con un cuerpo físico o un cuerpo no físico. Entonces, eso tiene que lidiar él. Si somático en Colosenses 2:9 es físico o no físico. ¿Ok? No, ve para allá. Entonces, si tienes que apagar el micrófono. Entonces, en 1 Corintios 15:45, mi cuarto punto, dice que el primer Adán llegó a ser un ser viviente, físico. Y el segundo Adán llegó a ser un espíritu vivificante. No dice que volvió a obtener un cuerpo físico con naturaleza humana y divina. ¿Ok? No tenía una naturaleza divina, porque en Filipenses 2:7 la kenosis implica vaciarse de todo, de naturaleza, de atributos divinos incomunicables, de autoridad, de honor, de todo se vació. Y llegó a ser semejanza a los hombres. No dice que continúa. La palabra kenosis no significa retener, significa despojar, librarse, alejarse. No significa, la kenosis no significa retener, sino deshacer, despojarse, vaciarse. Entonces, estos puntos que he tocado, ahí indiscutiblemente no se está viendo que cuando Cristo resucita, tiene una naturaleza humana. Aparte, no hay ningún texto bíblico en el libro de Apocalipsis que Cristo continúa con una naturaleza humana. Arno Portillo tiene que demostrar, mediante la Biblia, que Cristo continúa con una naturaleza humana en el cielo, junto con el Padre y los ángeles. Porque Hebreos 1:3 lo afirma. Hebreos 1:3 dice que Él es el mismo ser de Dios. Y ahí aparece el término hipostaseo. Pero hipostaseo está en singular, no en plural. Hasta aquí. Ok, muchas gracias, Frank. Espero me estén escuchando. Deja revisar cómo era el formato. Era 5 minutos de refutación. Sí, ahora son 5 minutos. Bueno. Bien, 5 minutitos. Vamos a ver, pues.
Bien, tenemos un grandísimo problema aquí. Voy a comenzar por esto, ¿no? Lucas capítulo 33, versículo 22 dice, se le apareció en forma de paloma, se le apareció como un animal con plumas. El versículo, mi estimado, dice cómo. No dice que literal, dice cómo, como una paloma. Ahí está, va, refutado el primero. Grandísimo. Luego tú dijiste que en Marcos Jesucristo decía, oh, es que edificaré el mismo edificio, no con manos de hombres, ¿verdad? Pero el mismo argumento que tú diste en Juan capítulo 2, versículo 19, se le olvidó decir que sin manos. Tú diste un versículo, tú diste este argumento, Juan 2:19. Juan 2:19 dice, y Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero luego tú veniste y dijiste, pero en el 58 dice, nosotros le oímos decir, fíjate los chismosos, los calumniadores, están diciendo, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro templo no hecho con manos de hombre. Entonces, los chismosos son los que están diciendo que Jesús había dicho que iba a levantar otro cuerpo no hecho de manos. Esos son los chismosos, ¿verdad? De Marcos 58, versículo 58. Pero en tu propio argumento en Juan capítulo 2, Jesús no está diciendo eso. Entonces, estás calumniando a Jesús y estás avalando el falso testimonio de los sacerdotes. Va, refutadísimo ahí. Y qué feo eso, ¿eh? Bueno, comenzamos. Dice Lucas capítulo 24, versículo 33, 31. Dice de que la Biblia textual dice que era invisible y que dónde estaba el cuerpo, que atravesó la pared y que dónde estaba el cuerpo porque se hizo invisible. ¿En dónde estaba la naturaleza? Mi compañero cree de que Jesús se sale de su cuerpo y dice, cuerpo, te voy a poner aquí en una cercha en el closet, ¿ok? Porque para él el cuerpo es la naturaleza humana. A él se le olvida que la naturaleza humana tiene voluntad, tiene espíritu. Ojo pues, y este cuerpo que se está haciendo invisible, esta naturaleza humana que está presente cuando él se hace invisible, en este versículo es el mismo cuerpo en el monte de la transfiguración. ¿Dónde estaba la naturaleza humana ahí? En el monte de la transfiguración, en la figura que estaban viendo los apóstoles. Las naturalezas son cualidades que la una sola persona tiene y esta una sola persona las va a exponer. Es la persona las que tiene las naturalezas, no la naturaleza las que tienen a la persona. Ese es el asunto. Entonces, si vemos cuando Jesucristo en primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 fue a proclamar su victoria, él tuvo que usar su voluntad, tuvo que usar sus pensamientos, tuvo que usar su voz, tuvo que usar su raciocinio. Entonces, también el otro versículo dice de que tiene alma. Hechos capítulo 2 versículo 27 y 31, tiene alma. Y la alma es una cualidad solo del ser humano. Entonces, ahí tenemos nosotros que no hay separación, no hay ninguna separación. Bien, continúa y dice, 13:18 dice, muerto en el cuerpo, pero resucitado en el espíritu. Él piensa de que se murió en el cuerpo, se salió del cuerpo físico y ahora va a resucitar en una especie de cuerpo espiritual, ¿no? Así, ya no hay físico, ya es una especie de ángel, una especie de ángel que se va a transfigurar, que se va a hacer visible. Y entonces eso es lo que él está proponiendo ahí. Bueno, resucitado en el Espíritu simplemente significa que el Espíritu Santo de Dios y el Padre lo resucitaron, como él también dijo, de que él también tenía poder para recuperar su vida. Entonces, por favor, nos falta Biblia. Es tan sencillo esta refutación. Hechos capítulo 1, versículo 3, dice de que se apareció por 40 días y siendo visto. Entonces, ¿dónde estaba la naturaleza divina? Allí estaba la naturaleza divina. Porque una persona tiene las características, las cualidades de mostrar que es divino como demostrar que es humano. Esto es lo que mi oponente no entiende. Él confunde hipóstasis con naturaleza. Una de mis preguntas va a ser ¿qué es naturaleza para él? Vamos a ir para allá entendiendo. Segundo, Hechos capítulo 10, versículo 40, se manifestó a Dios. Entonces él dice, ¿dónde estaba la naturaleza?
¿Dónde estaba la naturaleza humana cuando se manifestó en Hechos capítulo 10, versículo 40? Él sigue pensando que se quita el cuerpo, ¿verdad? Como una especie de camisa y la cuelga en el closet. No, no ha entendido lo que es la diferencia entre naturaleza e hipóstasis. Ese es el problema que tiene mi oponente. Y ven qué fácil lo refuté. Bien, Frank, vienen tus 5 minutos. Adelante. Bueno, muy bien, muy bien. Arnold Portillo no ha podido demostrar dónde están las dos naturalezas, porque tiene que estar en plural. La palabra naturaleza en el cuerpo de Cristo, porque ellos dicen que la naturaleza divina y la naturaleza humana están dentro del cuerpo de Cristo. Las naturalezas son abstractas, impersonales. Tienes que demostrar con un texto en la Biblia las dos naturalezas en plural en el cuerpo de Cristo. No lo puedes demostrar ni jamás lo vas a demostrar. Ni tú ni nadie de tus hermanos apologistas. Ese es el primer aspecto. Después dijiste que hipóstasis no es naturaleza, que no es naturaleza, si está en los diccionarios teológicos tuyos. Ustedes dicen que la palabra hipóstasis significa naturaleza, esencia y sustancia. ¿O es mentira? Y tú estás negando eso. Tú estás negando eso. Tú estás diciendo que naturaleza es sinónimo de sustancia y esencia. Ustedes dicen en el Concilio de Nicea y en el Concilio de Constantinopla enseñan que sustancia, esencia y naturaleza es lo mismo. Es lo mismo, dicho por todos los hermanos tuyos y por diccionarios teológicos también. Muy bien. Ese es otro punto que está refutado. En Malaquías 3.6, citaste Malaquías 3.6, que Dios no cambia. Ahí se está hablando del Padre, ahí no está hablando del Hijo. Que Cristo es el ayer, el de hoy y para siempre por los siglos de los siglos. Entonces, si Cristo es Dios Todopoderoso y en Juan 4.24 dice que Dios es un espíritu, entonces Dios cambió de espíritu a humano. Y por tío, por favor. Que Dios no cambia, claro que cambió. Dios se hizo carne, hay un cambio ahí. De lo inmaterial a lo material, hay un cambio. Entonces, ese argumento, Malaquías 3.6 y Santiago 1.17, que con él no hay cambio ni variación de sombra, no te sirve. Si Cristo es el ayer, el hoy y para siempre, entonces la unión hipostática, Cristo persistía con unión hipostática. O tú vas a utilizar Hebreos 13.8 para la unión hipostática. Porque la unión hipostática, según ustedes, comienza en el engendramiento de María. Pero si Cristo es el ayer, el hoy y para siempre, entonces Cristo persistía con la unión hipostática. Cristo persistía en el cielo con naturaleza humana. Wow, bajo impresionado. Citaste Colosenses 2.9. En Colosenses 2.9, la palabra somático no se refiere a cuerpo físico, se refiere a cuerpo espiritual, porque somático se le aplica al Espíritu Santo. Bajó de forma corporal, no una forma corporal como paloma. Yo te estoy diciendo esto para poner en ridículo tu argumento, porque si somático en Colosenses 2.9 se refiere al cuerpo físico, a la naturaleza humana de Cristo, entonces el Espíritu Santo tiene una naturaleza animal. Entonces tiene pluma, carne, hueso y sangre, ¿verdad? Entonces somático ahí no te sirve para probar que Cristo tiene naturaleza, un cuerpo físico con naturaleza humana. Refutado también el argumento. Después citaste Lucas 23.43, que Cristo le dijo al malhechor, verdaderamente te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, pero Cristo le mintió al malhechor, porque Cristo estuvo 3 días en el Hades. Cristo no subió al cielo. Entonces el malhechor cuando subió al cielo dijo, oye, ¿dónde está Jesucristo? Y Jehová le dice, no, pero si es que Jesucristo no está aquí, Jesucristo tiene que estar 3 días en el Hades para que no vea corrupción su cuerpo. Le mintió el malhechor porque fue a predicar los espíritus en prisión. Entonces, ¿con qué naturaleza Cristo le predicó a los espíritus en prisión? A mí me gustaría, porque son una pregunta que te voy a hacer, ¿con qué naturaleza le predicó Jesucristo a los espíritus encarcelados? ¿Con naturaleza divina o naturaleza humana? ¿O fue con la naturaleza divina y humana al mismo tiempo?
Entonces la naturaleza humana puede habitar en el mundo espiritual, inmaterial. También, está extraño eso. Entonces, quiere decir que todos los argumentos que tú has fomentado hoy son endebles, brother. No se sostiene con la Biblia. No se sostiene. Tú tienes que demostrarme hoy que en Hebreos 1:3 la palabra hipostaseo está en plural. Tienes que demostrarme que está en plural. Si está en plural, tú me vas a refutar completamente el debate. Hasta aquí. No te escuchas, creo. Listo, listo, listo. Ahora vienen, ¿qué? Las preguntas. Sí, 4 preguntas. 4 preguntas, ok. Dame un segundito. Bien. Una pregunta, ¿eh? 1 minuto. Bien, tengo 1 minuto para formular la pregunta. Ahí va. 1. Voy a formular la pregunta. Entonces, ¿con qué naturaleza Cristo le predicó a los espíritus en prisión? A mí me gustaría, porque son una pregunta que te voy a hacer, ¿con qué naturaleza le predicó Jesucristo a los espíritus encarcelados? ¿Con naturaleza divina o naturaleza humana? ¿O fue con la naturaleza divina y humana al mismo tiempo? Entonces la naturaleza humana puede habitar en el mundo espiritual, inmaterial. También, está extraño eso. Entonces, quiere decir que todos los argumentos que tú has... en el mundo espiritual, tienes que estar 3 días en el Hades para que no vea corrupción en su cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo tiene una naturaleza animal. Bueno, no salió. Pero ¿por qué usted dice que Jesucristo es mentiroso, Frank? Esa es la pregunta. ¿Por qué usted dice que Jesucristo le mintió al soldado que estaba en la cruz junto a él en el monte? Adelante, explíquenos por qué usted dice que Jesús es mentiroso. Adelante. Sí, pero formula la pregunta. No estamos hablando si Cristo es un mentiroso, formula bien la pregunta. Lo de la naturaleza. Esa es mi pero pregunta. No tiene sentido. Escucha, Frank. Es que no tiene sentido. Frank, Esa escúchame. pregunta. Estoy formulando yo mi pregunta. Tú dijiste en tu argumentación, y esta es mi pregunta. ¿Te gusta o no? Tú puedes decir, me niego a contestar. ¿Vas a perder la pregunta entonces? No, yo te la voy a contestar, pero la vas a perder. Frank, ¿por qué usted dice de que Jesucristo es un mentiroso y que le mintió al ladrón en la cruz del Calvario? Adelante. Muy bien. No es que Cristo sea un mentiroso, es que tú lo estás poniendo como un mentiroso, porque cuando Cristo le dijo, verdaderamente te digo hoy, según la interpretación de ustedes, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿dónde estaba Jesucristo cuando predicó a los espíritus en prisión o cuando estuvo en el Hades? 3 días y 3 noches, según Mateo 12:40, en el corazón de la tierra. ¿Estaba en el paraíso, estaba en el Hades? ¿Por qué Cristo le dice al malhechor, estarás hoy, no después de 3 días, hoy estarás conmigo en el paraíso? Entonces, según tu interpretación, tú estás poniendo a Jesucristo de mentiroso, porque Cristo no subió en ese mismo momento a los cielos, porque Cristo estuvo 40 días. En Hechos 1:3, tuvo 40 días con los apóstoles. Entonces el malhechor, el pobre, tuvo que esperar 40 días
para que Cristo subiera y entonces pudiera extenderle la mano y decirle al malhechor, estás junto conmigo. Por eso tú estás poniendo a Jesucristo como un mentiroso, brother. Porque Cristo en ese mismo momento no subió al paraíso. Según ustedes, según la Biblia, en Hechos 1:3, Cristo estuvo 40 días con los apóstoles. Entonces no estuvo en ese mismo instante cuando murió el malhechor, porque todos murieron en el mismo madero. Entonces, ¿dónde el malhechor? ¿Qué pasó con el malhechor? Y las palabras que le dijo Jesucristo, estarás conmigo hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el malhechor subió, el espíritu del malhechor, el alma inmortal del malhechor subió al cielo. Tuvo que esperar el malhechor 40 días para que entonces Jesucristo subiera con su cuerpo hipostático para darle la bienvenida al malhechor en el paraíso. No tiene sentido, por eso es que tu pregunta es un disparate, compadre, y escúpame que yo te responda así. No formulaste bien la pregunta. Acuérdate que la pregunta tiene que ver con el tema del debate, la unión hipostática, si se separa o no, que tiene que ver si Cristo mintió o no mintió. Es que las incongruencias, ¿me entiendes?, de tus argumentos no se sostiene con la Biblia. Entonces Cristo no subió ese mismo día al paraíso. El malhechor estuvo 40 días esperando a Jesucristo que ascendiera a los cielos. Esa es mi respuesta. Ok, tengo 2 minutos. Bien. Somático, ¿qué es lo que quiere decir con somático? Somático es lo que él está dando a entender con ese su somático es una parte de, no. ¿Cómo? Para respaldar su argumento de que el Espíritu Santo se manifestó como en forma de paloma con plumas, ¿no? ¿Qué disparate es ese? Y todavía dicen ahí tus ayudantes, no entiende que es somático, por favor, es un argumento ridículo. Miren miren quién dice que es mentiroso Jesucristo. Escuchen. Pero Cristo le mintió al malhechor, porque Cristo estuvo 3 días en el Hades. Cristo no subió al cielo. Entonces el malhechor cuando subió al cielo dijo, oye, ¿dónde está Jesucristo? Y Jehová le dice, no, pero si es que Jesucristo no está aquí, Jesucristo tiene que estar 3 días en el Hades para que no vea corrupción su cuerpo. Le mintió al malhechor porque fue a predicar los espíritus en prisión. Entonces, ¿con qué naturaleza Cristo le predicó? Bien, ustedes han escuchado que él, por no entender, por llevarme la contra, por argumentar con presunciones, por argumentos apresurados que él tiene, no logra entender lo que se le está diciendo. El argumento ahí es que él mismo es el que va a estar después de la muerte con él. En ese momento, después, en el otro momento, esas son falacias que él está haciendo. Escuchen, él mismo encontró la oportunidad para decir, no, ese Jesús es mentiroso. Él no hay espíritu en él que lo haya detenido de decir eso. Eso es una falacia, porque él no quiere aceptar el argumento. Él tiene que irse al argumento de él mismo. Hoy estaré yo contigo. Ese es el argumento. No cuándo, no cuánto tiempo, no después de predicar, predicaré, no predicaré. Por favor. Es 2 minutos, Frank. Bien. Déjame apuntar aquí. Espérame. Tú sí, tienes la primera pregunta. Tienes una pregunta, ¿va? Sí, esta es la primera ronda. La primera una, ¿va? Sí, la primera pregunta tuya y ahora la primera pregunta mía. Ok. No, yo llevo también el control aquí, no te preocupes. Ok, entonces a los dos nos faltan 3 preguntas, ¿verdad? Sí, sí. Ok, adelante. Muy bien. Si te toca a ti preguntar, ¿verdad? Claro. Tengo que hacer mi primera pregunta. Según Hebreos 1:3, la Reina Valera del 60, dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Hipostaseo, es la palabra griega. ¿Ok? La palabra hipostaseo implica las dos naturalezas, la humana y la divina,
o realmente la palabra hipostaseo está en plural? Ay, esa es mi pregunta. Fíjate, entiende bien la pregunta que te estoy haciendo. La palabra hipostaseo implica las dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Sí o no? ¿Por qué? Bien, gracias. Bueno, no. Tengo 3 minutos para contestar. 3 minutos, va. Ok, miren. Él quiere levantar un hombre de paja aquí y decir, mira, en un cuerpo físico, tú tienes que meter dos naturalezas, una divina y una humana. Entonces, en un cuerpo físico es que no es el cuerpo es parte de la naturaleza humana y eso es lo que él no entiende. Persona es otro asunto. La persona tiene las dos naturalezas. Cuando dice hipóstasis, Frank, mire, hipóstasis. Hipóstasis tiene que aparecer en singular, porque naturaleza no es hipóstasis. La naturaleza, ok, naturaleza no es hipóstasis. Otra vez, naturaleza, repitan todos conmigo. Naturaleza no es hipóstasis. Hipóstasis no es naturaleza. Es Tomás de Aquino el que le dice a los católicos que para usos de la teología van a venir siendo lo mismo, pero cada una de estas palabras, hipóstasis, esencia y naturaleza, tienen su diferenciación, ¿ok? Ahí va. Escuchen pues. Hipóstasis es la persona. Naturaleza son las cualidades de esta una persona, ¿ok? Entonces, cuando Frank me dice, tiene que aparecer naturaleza en plural, son dos personas. Él quiere meter a dos personas, una divina, persona divina y una persona humana dentro de un cuerpo físico de carne y hueso. Eso es lo que él entiende por unión hipostática. No, unión hipostática significa que una sola hipóstasis tiene dos naturalezas. Ahora, usted dice, no, que mira, Arno Portillo, aquí en el diccionario dice que hipóstasis también es naturaleza y también es esencia, porque usted no está entendiendo la diferenciación teológica que han formado en el concepto de unión hipostática. Porque usted dijo en su argumentación de que allá en Constantinopla decían una cosa y acá decían otra cosa. Ok, escúcheme. Allá lo que allá llamaban hipóstasis, aquí lo llamaban esencia, vino a ser lo mismo para Tomás de Aquino. ¿Ok? Él dijo, no, espérenme, es lo mismo, pero vamos a dilucidar esto. ¿Vamos a qué? A filosofar. ¿Qué dice el credo de Calcedonia? El credo de Calcedonia, no me gusta usarlo a mí porque a mí me gusta la ¿qué? Teología bíblica. Pero usted me tiene que buscar en el credo de Calcedonia en donde diga dos hipóstasis o hipóstasis en plural. Si usted encuentra dos hipóstasis o hipóstasis en plural, entonces yo le voy a dar la razón que hay dos personas, que las personas, que hay una persona divina, que hay una persona humana. Mientras tanto, para usos de este debate, estamos haciendo la diferenciación. Se me acabó el tiempo. Bien, Frank, tienes 2 minutos para refutar mi respuesta. Adelante. Arno Portillo, te voy a meter en un tubo de ensayo. Tú estás yendo en contra de todos los concilios. El de Nicea, el de Constantinopla, el de Calcedonia, el de Éfeso. Estás yendo en contra de San Agustín de Hipona, que dice que la sustancia es la esencia y la naturaleza. Las hipóstasis. ¿Cómo tú vas a rechazar a los padres de la iglesia? ¿Cómo tú vas a rechazar a los concilios? Tú estás mal. La palabra hipóstasis, los trinitarios, apologistas, tus propios hermanitos, dice que es naturaleza y esencia. La palabra hipóstasis es naturaleza, sustancia y esencia. Por eso que te hice la pregunta si hipóstasis se estaba refiriendo a las dos naturalezas.
No tienes respuesta, brother. No la tienes ni la vas a tener. No tienes respuesta. Porque hipóstasis, ustedes los trinitarios dicen que es naturaleza. Hipóstasis es naturaleza. Lo dicen los concilios, lo dicen los padres de la iglesia trinitarios, como San Agustín de Hipona, el padre de la Trinidad. Y Tasiano también lo dice. ¿Qué está pasando contigo? No vas a aceptar los concilios. No vas a aceptar tus propios padres de la iglesia, no. Entonces los concilios es herejía. Y los padres de la iglesia son herejes también. Imagínate tú. La pregunta fue fulminante en Hebreos 1:3. Hasta aquí. Gracias. Bien, entonces, ¿cuántas preguntas llevas, Frank? Llevas 2, ¿verdad? No, por ti, una, compadre. Es la primera que una. hice. Ahora tú vas a la segunda. Ok, voy por la segunda. Güey. Para la segunda pregunta, dale. En pantalla, fíjate, pues en pantalla voy a colocar un escrito. Te voy a colocar lo que un trinitario dice en la diferenciación de la aplicación de la hipóstasis. Hipóstasis, persona individual. Una sola hipóstasis, Jesucristo. Naturaleza, esencia o constitución. 2 naturalezas, divina y humana, en la persona de Cristo. Esencia, la identidad profunda y permanente, esencia divina compartida con el Padre y con el Espíritu Santo de Dios. Pregunta: dame el concilio en donde esto es diferente. Eso es lo que quiero que tú me digas. Dame el concilio en donde digan, no, hipóstasis no es la persona individual que tiene las 2 naturalezas. Adelante. Antes de ponerme el tiempo, déjame buscarte el concilio de Nicea, un momentico. Déjame buscarlo aquí en el tablet. Antes de marcarme el momentico rápido, espérate. Déjame buscar aquí rápido aquí. No te preocupes, adelante. Sí. Si quieres, ve saludando a las personas ahí, si quieres. A ver si te puedo ayudar yo. Déjame buscar aquí. Espérate un momentico. Muy bien. Un momento. Muy bien, ya lo tengo aquí ya. Muy bien. Concilio de Nicea 325. ¿Cuál es lo que se formuló? Ya si quiere ponme ahí el tiempo ya. Ok, permíteme. Sí, dale. Va, listo, 3 minutos. Muy bien. Dice, creemos un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, en un solo Señor, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, de Dios, de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien fue hecho todo lo que hay en el cielo y en la tierra.
dice, subió a los cielos, vendrá a juzgar los vivos y los muertos, y creemos en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió el Hijo, antes de ser engendrado, no existió. Fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado. Dice aquí, Concilio de Constantinopla. Bueno, no me va a dar tiempo. O sea, en el mismo concilio, se está admitiendo que Cristo era de la misma naturaleza, esencia y sustancia. Y así lo calificó Tasiano y así lo calificó San Agustín de Hipona. Ya, está aquí ya. No, no te escuchas. Gracias, Frank. Apaga tu micrófono, por favor. Tengo 2 minutos. Bien, hermanos, como ustedes acaban de ver, el señor Frank Enrique no, no conoce el tema, no viene a desarrollar el tema, él no tiene desarrollo, él no sabe el problema que tenían los antioqueños, él no conoce por qué allá se hablaba de naturaleza, por el idioma, él no sabe nada de eso, él no está comprendiendo por qué en un lugar se dice esencia, en otro lugar se dice naturaleza, en otro lugar se dice hipóstasis. Miren, escúchenme, unión hipostática, mire Frank, escuche. Unión hipostática significa de que una sola hipóstasis va a tener una unión de dos naturalezas. Unión hipostática no dice unión de dos hipóstasis, no dice unión de hipóstasis en plural, dice unión hipostática y el desarrollo de esto es dos naturalezas en una persona. Y usted me está confundiendo las cualidades observables que vienen a ser la definición de naturaleza con la una sola persona que es hipóstasis. ¿Ok? Ahí está el asunto. Ahora, usted, usted se fue para allá y no encontró la cita, no sabe lo que está hablando. Usted simplemente se pone a decir, aquel dijo, este dijo, pero usted en realidad no ha leído nada. ¿Para qué le hace al cuento? Mire, mire, yo en pantalla tengo ahí bueno, no se va a ver grande, pero voy a regresar el cronómetro, les voy a leer lo que dice. Dice, reconocemos a un solo y el mismo, no dice dos, uno mismo, Cristo, el Hijo del Señor unigénito, en sus dos naturalezas. Las dos naturalezas sin mezcla, sin confusión, sin cambio, ni mutabilidad, sin divisiones y sin separaciones. La unión de las dos naturalezas son las que se unen, Frank, no dos hipóstasis. No destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única ¿qué? Persona. Hipóstasis. Frank, no dice personas en plural. Usted no ha leído el concilio. Perdón, 2 minutos 25. Paro. Gracias. Ahora viene la segunda pregunta. Sí, bien la Okay. segunda. En Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad o de la naturaleza divina, ¿verdad? Ahí aparece la palabra seiotes, divinidad, divino. ¿Tú me puedes mostrar en Colosenses 2:9 que en él habita la naturaleza humana? Tu pleroma antropos, la palabra griega tu pleroma antropos. La naturaleza humana está reflejada en Colosenses 2:9. Porque la palabra somático no significa naturaleza. Ojo, tienes que desvirtuar somático. ¿Dónde está la naturaleza humana en Colosenses 2:9? Ya Cristo ya estaba en el cielo ya. Es mi pregunta. Bien. Me gustaría poner el versículo en pantalla, pero para eso voy a tener que cambiar aquí la modalidad. A ver.
Ah, bien, aquí está bien. Vamos a hacerlo así. Permítame. Correcto. Bien. Vamos a ver el versículo, ¿eh? Ahí va. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según quién, Cristo, ¿verdad? Cristo, ahí está, Cristo, Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Bien, mire, el que está aquí y corporalmente que está aquí, nos está dando a entender su naturaleza humana. Frank, una vez más, ay, bueno, corporalmente que está aquí, Frank, nos está dando a entender su naturaleza humana. ¿En quién? En un mismo él. Mire, naturaleza humana, Frank, naturaleza divina en una persona, Frank. Mire, él señala a la persona. Fíjese el análisis sintáctico que le estoy haciendo y en español. Él señala a la persona que posee ¿qué? La naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Ve qué facilito es? Bueno, ahí está la respuesta. Son 3 minutos. Vamos a regresar aquí. Listo. Listo, Frank. Ahí termino. Fácil. Facilísimo, sin ningún problema para mí. Ya pongo el tiempo entonces. Tiene, deje reiniciarlo. Dale, Ya. 2 minutos. Así que el pronombre personal dativo auto es naturaleza humana. No, tú me has dejado mal, pero me dejaste ya noqueado, me dejaste a mí, vaya. Increíblemente, bro. Es que ningún apologista te va a aceptar eso, compadre, hermano tuyo trinitario. O sea, Arno Portillo está afirmando aquí que el pronombre dativo personal, él, es naturaleza humana. Increíble. Tú tienes que demostrarme a mí que en Colosenses 2:9 aparezca pleroma, tú, antropos, naturaleza de hombre. ¿Dónde está la naturaleza de hombre, el antropo? Pleroma, tú, antropo. ¿Dónde está? Ahí lo que aparece es naturaleza divina, más nada. ¿Dónde está la naturaleza humana? Cristo ya en los cielos ya. ¿Cómo tú vas a decir ese semejante disparate, brother? Me volaste la cabeza, brother. De verdad, brother. De verdad. Me ha dejado anonadado. Así que el pronombre auto es naturaleza. Increíble, brother. Increíble tu respuesta. En Colosenses 2:9 no habla de ninguna naturaleza humana. Solamente habla de la naturaleza, de la plenitud, de la naturaleza divina. Más nada. Y habla de somático, que es el cuerpo. En el cuerpo espiritual de Cristo habita la naturaleza divina. ¿Dónde se quedó la naturaleza humana? ¿Dónde? Lo dice Pablo ahí. ¿Dónde? Torciendo el griego y manipulando el griego. Increíble. Auto, naturaleza humana. El pronombre personal autodativo, naturaleza humana. Horrible. Hasta aquí. Ahora viene la tercera pregunta tuya. Gracias, Frank. Pues vamos a ir otra vez a... Espérame, Frank. Déjame arreglar esto. Espérame. Déjame arreglar esto. Va a ser un minuto. Nomás va a ser para la pregunta. Aquí está. Como no tenemos moderador,
Tenemos que hacerlo de esta manera. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Frank, aquí le tengo el análisis del texto en pantalla. A ver, tiempo. Ok. Aquí le tengo el análisis del texto de Colosenses 2:9. Usted dijo auto, auto, auto. Él. Él que está aquí, usted dice que no es un pronombre personal, pero sí es un pronombre personal. ¿Ok? Ese es un pronombre personal. Bueno, pregunta. Como mi argumento fue mire, corporal, somáticos. Entonces, lo que yo le voy a preguntar a usted aquí es esto, mire. Explíqueme por qué somático para usted no es cuerpo. Explíqueme por qué somático para usted no es cuerpo. Adelante. Ese es el argumento. 51 minutos. Bueno, Voy a primera, reanudar el sí, tiempo. Déjame. Voy a poner el tiempo en pantalla. Una vez más. Tienes 3 minutos. Adelante. muy bien. Primeramente, tú estás poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo en ningún momento te he dicho a ti que no es cuerpo. Yo te digo que es cuerpo espiritual, no cuerpo físico. ¿Ok? Estás mintiendo. No por ti, ¿qué está pasando contigo, compadre? Sé sincero. Yo te dije a ti que era cuerpo espiritual, no cuerpo carnal. Yo te dije a ti que somático es cuerpo. En ningún momento yo he negado eso. Así que perdiste la pregunta, no. La palabra somático, según el Strong 4985, significa corporalmente o físicamente. ¿Me entiendes? Está diciendo que puede tener las dos acepciones, espiritual o corporal. Si somático es corpóreo, físico, palpable, tangible, material, que Cristo posee un cuerpo de materia en el cielo, entonces el Espíritu Santo bajó con un cuerpo animal de carne, hueso y sangre, porque ahí aparece somático en Lucas 3:22. Aparece la mismita palabra somático que aparece en Colosenses 2:9, ¿ok? Que es un adverbio. Ese mismo adverbio aparece en Lucas 3:22 aplicado al Espíritu Santo. Se supone, por lógica, que el Espíritu Santo bajó, ¿me entiendes? Adoptó una forma corpórea, invisible, de paloma, pero no bajo una paloma literalmente, o forma de paloma, literalmente, o físicamente, palpablemente. Por eso es que Cristo en el cielo tiene un cuerpo espiritual, como lo dice 1 de Pedro 3:18. Muerto en la carne, resucitado espíritu. Como dice 1 Corintios 15:45, el segundo Adán llegó a ser espíritu vivificante. No carne vivificante o cuerpo vivificante. Eso es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15:45 y 1 de Pedro 3:18, combinado con Colosenses 2:9. Somático no implica un cuerpo físico. Hasta aquí. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Frank. Viene mi contrarrespuesta. Bien, voy a colocar mi tiempo. Vamos, dice él otra vez, perdiste tu pregunta otra vez. Ninguna pregunta he perdido yo. Él no ha podido. Él no ha podido con lo que le estoy presentando. Miren, fíjese lo que dice somáticos de Colosenses 2:9. Fíjese pues, escuchen cómo lo va a refutar a Lucas también. Somáticos, adverbio derivado de 4.984 somáticos. Un adverbio derivado de 4.983. Soma, ¿de qué? De cuerpo. ¿De qué? ¿De qué, Frank? Repita conmigo. Cuerpo. Una vez más, Frank, repita conmigo. Cuerpo. Frank, una vez más. Cuerpo. Y dice que solo aparece en Colosenses 2:9. No da la cita,
no da la cita de Lucas, así que su paloma, que usted mismo acaba de decir, no es literal. Bueno, ya usted mismo se autorrefutó ahí hace unos minutos cuando dijo que no era literal. Mire lo que dice, corporalmente usado solo, otra vez más, Frank, solo en Colosenses 2:9, se refiere a la encarnación completa del pleroma, la plenitud de Dios en Cristo, a diferencia de su supuesta distribución a través de otros intermediados. Escuche, ¿a qué se refiere? A la encarnación. ¿Cómo que no se refiere a un cuerpo, Frank? Por favor. Se supone que usted se llama griego apologético y en griego me ha quedado mucho a deber. Mire, no entiende lo que es hipóstasis. Usted dice, tiene que aparecer en plural, pero es que nosotros decimos que es una sola hipóstasis con dos naturalezas, no decimos que son dos hipóstasis. Una, dos. Me comienza a hablar de somáticos, y sus ayudantes ahí dicen, no entiende lo que es somático, no entiende. No, usted no entiende lo que es somático. Se lo acabo, mira, y se lo estoy poniendo en pantalla, me estoy dando el tupé de ponérselo en pantalla para que usted no me salga con sus cosas. El problema, Frank, que usted tiene es que usted está debatiendo conmigo con sus interpretaciones privadas. Yo estoy lidiando con las interpretaciones privadas de un hombre que no acepta a la persona del Espíritu Santo de Dios. Por eso no entiende. Bien, 2 minutos. Retiro esto. Gracias. Vamos a colocar cronómetro. Un momentico, antes que ponme el interlineal. Oh, eran 3. Permíteme, eran 3 minutos para mí, ¿verdad? Oh, bueno, dale. A ver. No, 2 minutos, porque ya la refutación tuya. Ah, ok. Entonces tú vas con tu tercera pregunta, ¿verdad? Mi tercera pregunta es basada en el interlineal griego español Lucas Lobo. Ponme Lucas 3:22 ahí. Espérame. Sí, Tercera dale. pregunta. Lucas 3:22. Lucas 3:22. Sí. Yo no sé cuál es ese logo, está logo, pero te voy a poner aquí el que tengo. 3:22 dices. Sí. ¿Quieres en pantalla? Vamos a ponerlo en grande. Ahí está, Lucas 3:22. ¿Qué es lo que ocupas de aquí? La parte griega. La parte griega. Ok. Muy bien. Aquí está. Dime que si quieres que te busque algo y te lo busco. Déjalo ahí. Ok. Ahí. Mi pregunta es la siguiente. Tú dijiste, según el léxico, que somático aparece una sola vez en Colosenses 2:9. Así es. Ajá. ¿Por qué somático aparece en Lucas 3:22? ¿Quién está mintiendo? ¿Tú o el léxico? Ok. Esa es la pregunta. Ajá. Y si somático se refiere a un cuerpo físico encarnado, entonces quiere decir que el Espíritu Santo era una paloma, literalmente. Espérame, me estás haciendo dos encarnada. preguntas. Ajá. Me estás haciendo dos preguntas, queridísimo Frank. Escucha, te voy a hacer la pregunta. Déjame formulártela bien. Déjame conformarla bien. En Lucas 3:22 aparece somático y tú dijiste que no, que aparece solamente en Colosenses 2:9. Somático ahí, el Espíritu Santo tenía un cuerpo de carne, ¿sí o no? ¿Por qué? Ahí aparece somático. Ok, a ver si te entendí la pregunta. Yo te dije a ti de que somático solo aparecía en Colosenses 2:9 y como tú me estás poniendo en pantalla de que somáticos aparece en 3:22, En Lucas 3:22. la pregunta tuya es, ¿quién miente? ¿Yo o la concordancia que te mostré, verdad? Esa es la pregunta. Ajá, y si el Espíritu Ok, gracias. Santo tiene un cuerpo físico de carne. ¿Y si el Espíritu Santo tiene un cuerpo físico de carne? Sí, porque Ok, gracias. tú dijiste que Cristo Son en dos Colosenses preguntas 2:9. ahí, ¿eh? Son dos Bueno, preguntas. vamos a quitar la primera. Escoge una nomás. Voy a Y escoger esa me la haces una. después. No, Sí. una nada más. Somático. En Lucas 3:22, el Espíritu Santo bajó con un cuerpo físico de carne, hueso y sangre. Literal, ¿sí o no? Mediante somático. Listo.
Ya, ok. Mediante eso, a ver, ahora me cambiaste la pregunta. Ya no es si yo mentí o Bro, la... te dije que quité la primera, compadre. Oye, tienes que abrir bien los oídos. Arnold, Ok, ¿cuál mi es la pregunta pregunta, ahora? Es que déjame ya me has formularte hecho la tres. ¿Cuál es pregunta. la pregunta ahora? Déjame formularte bien la pregunta. Somático aparece en Lucas 3:22. Aparece también en Lucas 3:22. Ahí dice somático en un cuerpo. Somático es un cuerpo físico, de carne, ¿verdad? El Espíritu Santo bajó con un cuerpo animal de carne, hueso y sangre. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ok, listo. Qué difícil es sin moderador. Qué difícil es sin moderador. Bien, tengo 3 minutos. Voy a dejar corriendo el reloj. Bien, vamos allá. Vamos a ver primeramente. En Lucas capítulo 3, versículo 22. Vamos a ponerlo otra vez. Lucas capítulo 3, versículo 22. Escuchemos aquí. Vamos a ponerlo rápido. No hay ningún problema. 3 minutitos. Lo tengo en pantalla. Fíjese que aquí dice, aquí vamos, dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal. En forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo como una paloma. Este que está aquí, como una paloma, nos está enseñando de que este somático al que Frank le quiere dar fuerza, nos está diciendo otra cosa, porque nos está diciendo de que es ese host que está ahí de 506.13, nos está diciendo que es figurativamente, que es figurativamente. De hecho, yo ya lo tenía aquí listo. Es figurativamente. No nos está diciendo de que es algo que va a ser literal. Imagínense que Frank está diciendo que el Espíritu Santo de Dios bajó como literalmente como un animal. Pero si ustedes retroceden el video, él dijo, no es literal, no es literal. Entonces, él mismo se está contradiciendo con ese adverbio que está ahí, ¿verdad? Dice figurativamente, ahí está, fácil, fácil para mí, no hay ningún problema, simplemente lo tuvimos que ir a hacer. Ese aid que está ahí también, ustedes lo están viendo en pantalla, apariencia de persona, ahí está. Y si nos vamos a ese somático, que él está hablando de ahí, está diciendo de que es una forma visible en la que se está manifestando. Así es, fácil. Y ahora, la otra, fíjense la otra. Él me estaba preguntando por qué, ya me lo termina mis 3 minutos, él me estaba preguntando por qué allá se aparece somático y allá decía que no. Bueno, porque allá está diciendo que este es un derivado. Ese es el problema, ese es el asunto. Bien, voy a regresar a la pantalla. 3 minutos. Los tenían chiquitito. Bueno, el argumento ahí está. No, te lo puse en grande. Ay, ay, ay. Bueno, adelante con tus 2 minutos. Dale, Frank. No es un derivado, es una declinación diferente, pero es el mismo término. Somático o somáticos termina en sigma. Es el mismo término porque el Strong te lo está diciendo. Tengo aquí el Strong. Eso es lo que dice el Strong en Lucas 3:22. Corpóreo físico. Entonces el Espíritu Santo bajó en forma de animal,
de carne, hueso y sangre. Entonces el Espíritu Santo es un animal, no la tercera persona de la Trinidad. Por eso te hice la pregunta, porque la pregunta es fulminante, atropelladora completamente. Si tú me quieres utilizar Colosenses 2:9, somático, para decirme que Cristo tiene un cuerpo físico en el cielo, entonces tú tienes que aceptar en Lucas 3:22 que somático, el Espíritu Santo tiene un cuerpo físico, porque somático es basado del 4:984 y el 4:983, te lo dice, corpóreo o físico. Entonces el Espíritu Santo bajó físicamente. Entonces era un animal. No como una paloma, pero parecido a una paloma. Y ese como, yo no sé para qué tú utilizas el como, no, porque la palabra como está obstruyendo que el Espíritu Santo no haya bajado de forma corporal física. Es verdad que tú tienes cada razonamiento, brother. Horrible. Pero ahí el Strong tuyo, trinitario, porque el Strong de los testigos de Jehová es trinitario, dice corpóreo o físico, Lucas 3:22, y pone 4.983 y 4.984. Somáticos, corpóreo, físico. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo en el cielo es un animal junto con Jesucristo. Jesucristo, por un lado, con un cuerpo humano, físico. Y después el Espíritu Santo, por otro lado, en el cielo, con un cuerpo animal, de un pájaro, de un ave, de carne, hueso y sangre. Entonces, la primera persona con un cuerpo humano y la tercera persona de la Trinidad con un cuerpo animal en el cielo. Horrible. Ahora viene la cuarta pregunta y última tuya. Listo. Bien. Estamos aquí, un poco desenfocados del tema porque Frank quiere, sinceramente, a la palomita, ¿no? Si quiere ir con la palomita. Vamos a regresarlo al tema. Frank, Filipenses capítulo 2, versículo 5, Cristo. Versículo 6, forme divina. Versículo 7, morfe o naturaleza humana. Dígame por qué usted niega que la persona de Cristo, el versículo 5, no tiene un morfe de Dios, en el versículo 6, o no tiene un morfe humano del versículo 7. Dígame por qué usted niega eso. No, pero tienes que explicar eso. Yo no estoy negando nada. Formula bien la pregunta, por lo que has dicho ahí es un disparate. Está bien, no pasa nada, no Tú, pasa nada. tú quieres, a ver, Tranquilo, escúchame, relax. Ahorita te pero lo, tú ahorita te tienes lo que explico, formularme una tranquilo. pregunta. Escúchame, pero déjame decirte algo. Tú tienes que explicarme qué tú quieres que yo te explique o qué pregunta tú vas a formular de Filipenses 2:6 o del 7. ¿Me entiendes? No te preocupes, yo te voy a hacer la pregunta. Si yo quiero hacerte la pregunta del texto, yo te hago la pregunta del texto. Ahorita te la voy a poner mucho mejor, mucho más bonita. Correcta, vamos. Espero, Frank, que lo alcances a ver. Aquí viene la pregunta, mira, fíjate pues. En el versículo 5, yo tengo la persona de Cristo.
En el versículo 6 yo tengo naturaleza divina y en el versículo 7 yo tengo naturaleza humana. Niégueme usted, ¿por qué usted niega que la palabra morfe no significa naturaleza? Adelante. Pero es que yo no he negado eso, brother. Oh, ¿Dónde yo lo dije? ¿Tú estás ok. equivocado, Arnold? Yo, es que yo ni te he mencionado la palabra morfe en el debate. Pero, Frank, tú me dijiste que tú no crees en la unión hipostática. Tú no crees en esto. Exactamente, exactamente, pero yo no estoy diciendo Y que tú me morfe no significa dijiste que te naturaleza divina. mostrara un versículo en donde estuviera la persona con sus dos Pero naturalezas. explícame bien, brother, ahí dónde se refleja la unión hipostática, es lo que quiero saber. ¿En el 6 o en el 7? No es en el 6. Mira, en el 6 y en el 7 aparece lo mismo. Naturaleza divina y en el 7 naturaleza humana. ¿Por qué usted Ajá, las niega? ¿Por qué usted niega que están en la persona de Cristo? Esa es la pregunta. muy bien. Ok. Bueno, en Filipenses 2:6 dice que Cristo existía en la forma de Dios, en morfeseos. Algunas traducciones, como la versión internacional, lo traduce naturaleza divina. Existía en naturaleza divina. Pero ya cuando Cristo se despoja en la kenosis, ya no tiene naturaleza divina, porque hay un cambio. O sea, Cristo cambia de naturaleza divina a naturaleza humana y ahí aparece morfe dulos, forma de esclavo. Cristo adopta una forma de esclavo, pero no adopta la naturaleza divina. Hay una transición ahí en la kenosis. Cristo se despoja de su naturaleza divina, existiendo en la forma de Dios, se despoja y adopta la naturaleza humana, que es el morfe dulos. Porque la palabra kenosis no es retener, sino es desechar, vaciarse, despojarse. Se está despojando de la naturaleza divina para adoptar una naturaleza humana. Tú tienes que mostrarme a mí que en Filipenses 2:7 la kenosis sigue arrastrando la naturaleza divina. Tienes que demostrarlo en tu refutación. Que significa retener. Kenosis significa retener y no despojarse. Sigue reteniendo la naturaleza divina cuando adopta la naturaleza humana. La kenosis, la traducción viviente dice que se despojó de sus atributos divinos. Tu Biblia trinitaria. Increíble. Se despojó de sus privilegios divinos. Si se despojó de sus privilegios divinos, Cristo, siendo humano, no tenía privilegio divino. La divinidad la dejó en el cielo. Tu propia Biblia trinitaria, traducción viviente, ahora me va a decir que la traducción viviente no es tu traducción porque tú no tienes la obligación de utilizar las traducciones trinitarias porque la que te conviene es la Reina Valera del 60. Es lo único que puedes decir. Esa es mi respuesta. Bueno, me queda un minuto, ¿no? Me queda un minuto más. Entonces, si la palabra morfe en Filipenses 2:6 significa naturaleza divina, en Marcos 16:12 dice se le apareció en otra forma, morfe. Entonces Cristo se apareció, la naturaleza abstracta divina fue la que se le apareció a los apóstoles. ¡Wow! Dice en heteramorfe, se apareció en otra forma divina. Entonces Cristo tiene dos formas divinas. En Marcos 16:12, en heteramorfe, en otra forma se le apareció. Si morfe, tú dices que es naturaleza divina en Filipenses 2:6, entonces Marcos 16:12 dice que se le apareció en otra naturaleza divina. Cristo en Marcos 16:12 está fomentando otra naturaleza divina aparte de la que él posee. Dos naturalezas divinas. Gracias. Permíteme un segundito.
Ahí estamos ya. Un minutito me tardé nomás. Vamos a tener el tiempo. Tengo 2 minutos y comienzan ahora. Vamos a regresar a la pantalla. Muy bonita pantalla. Ahí está, miren. Escúchenme, hermanos. Frank es un testigo de Jehová. Frank admite que Jesucristo tiene una naturaleza divina. De hecho, él se burla diciendo que tiene 2 naturalezas divinas. Escuchen bien lo que están diciendo testigos de Jehová. Frank está diciendo que Jesucristo tiene naturaleza divina y que no niega que tiene naturaleza humana. Él lo está diciendo. Ahora miren, escuchen, aquí está el versículo en pantalla. En donde dice que la persona hipóstasis, Jesucristo, tiene una forma o naturaleza divina y una forma de siervo, pero él se queda en dulos. Miren, hermanos, aquí está, ¿ve? Dice, hecho semejante a los hombres. Entonces, bien, en griego yo fácilmente puedo decir forma de hombre, forma de Dios, forma de hombre, porque el griego me lo está permitiendo. De hecho, no necesito ni ir al griego. En el español yo lo puedo hacer. Miren, ese en forma de siervo es lo mismo, hecho semejante a los hombres, forma de hombre. Aquí tengo a la persona de Jesucristo con sus 2 naturalezas. La palabra morfe que está ahí la tengo en pantalla. Fíjense, G3444. Así se usa un diccionario. Mira, Frank, pantalla. Frank, tienes que buscar el versículo en donde vas a exponer el, el verbo o el sustantivo que vas a exponer. Así. Pero si tú estás exponiendo un sustantivo, un verbo, una palabra, lo que sea, y en tu diccionario no te aparece la cita del versículo que está siendo referido, entonces tú no tienes nada. Tú no tienes ningún argumento. Así se utiliza un diccionario griego, Frank. Entonces, yo tengo aquí la cita del Nuevo Testamento, estoy en el Nuevo Testamento, tengo la cita de Filipenses 2, 6, mira, 6 y 7, porque es válido. Tú dices, no, dame solo el 6 o dame solo el 7. No, no, compa, mire, el texto consta de 3 versículos que yo le estoy dando. Hipóstasis en la persona de Cristo, naturaleza divina en el verso 6, naturaleza humana en el verso 7. ¿Ve qué fácil le muestro yo la unión hipostática? Y mire, déjeme decirle otra cosa. Esto Pablo lo escribe después de la resurrección. Entonces él está diciendo, después de la resurrección, miren, le voy a contar algo, después de la resurrección, él sigue teniendo su naturaleza humana, sigue teniendo su naturaleza divina. Él no está diciendo, no, ahora ya no es humano, ahora ya no es. No, por favor. Frank, gracias. Vamos ahí. La última pregunta mía. La última tuya. Ok. Permíteme. Ah, ok. Adelante, Frank. En Hechos 9:3 dice que una luz se le apareció a Saulo y le habló, ¿no? Esa luz le habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si Cristo en el cielo posee un cuerpo físico con las 2 naturalezas, ¿por qué Cristo no se le presentó de carne y hueso? Como se le presentó a Felipe y a los apóstoles. Y no se le apareció en carne y hueso a Saulo. Si él tiene un cuerpo físico en el cielo. Si tiene un cuerpo físico en el cielo, tiene que tenerlo también en la tierra. Cuando visitó a Saulo. Es mi pregunta. ¿Por qué se le apareció invisiblemente en forma de luz y no en forma de cuerpo, de carne y hueso? Ah, y con las llagas en las manos y en los pies, de impresión de los clavos. Ok. Ok, gracias. Bien. Tengo 3 minutos. Bien. Primero, vamos a colocar el versículo en pantalla. 9:3. Ahí está. De hecho, este versículo, hermanos, hermanas que me escuchan, yo se lo refuté muy correctamente en nuestro debate anterior, el cual los invito a que vayan a ver. Miren, escúchenme. Unión hipostática para Frank significa, miren, en un momento soy divino y dejo la naturaleza humana por allá tirada o en un closet. Para eso significa para él. O soy humano
y dejo la naturaleza divina por allá, tirada o en un closet. Eso significa para él la naturaleza. La naturaleza son las cualidades, ojo pues, son las cualidades. Entonces, en el mismo hecho de que esa luz, como él la llama, está hablando con Pablo, le está demostrando una cualidad humana. Ese es el asunto. Ahora, él dice, ¿por qué no se le apareció con su cuerpo físico? Porque no le dio su gana, porque no quiso. Frank, él no va a hacer lo que tú quieras, él va a hacer lo que él quiera. El cuerpo físico no está sometido. El cuerpo, Frank, escúchame, mírame, no te rías, aprende qué es unión hipostática, porque andas con esa pregunta y te ves mal, te ves ridículo, te ves como una persona que no ha estudiado lo que es unión hipostática. La unión hipostática no significa que tiene que estar todo el tiempo con su cuerpo físico. La unión hipostática, Frank, escúchame, la unión hipostática, Frank, no se mezcla. Ahorita estamos en un punto importante. La unión hipostática no se divide, ¿ok? Pero tampoco se mezcla, tampoco es absorbida. Escúchame, Frank, para que no te veas mal. Es que te ves mal. Te ves como una persona neófita que apenas está comenzando a aprender lo que es la unión hipostática. ¿En dónde estaba el cuerpo físico de Jesús cuando le habló a Pablo? Y les salió una luz y se cayó el caballo. ¿Dónde estaba? O sea, te ves mal. Unión hipostática, Frank, no dice que debe de estar todo el tiempo con su cuerpo físico. Frank, por favor. En el monte de la transfiguración, ¿dónde estaba su cuerpo físico? ¿Dónde estaba su ropa? No, se las quitó y las dejó colgadas en un closet. Por favor, Frank, hay que ser serios. Si usted, Frank, no conoce lo que es unión hipostática, por favor, no haga videos de unión hipostática. No haga debates de unión hipostática porque te ves mal, en serio. Yo me río mucho con tus videos, en serio. Cuando yo miro, digo, voy a ver qué dicen. Ah, lo tiro a loco, ¿no? Pobrecito muchacho, no sabe. Está igual que otros por ahí que dicen que saben mucho griego y andan diciendo que la kenosis es esto, es despojarse de atributos. La kenosis simplemente es despojarse del reconocimiento. Del reconocimiento, eso es todo. Por eso es que los apóstoles y nadie lo reconocía como Dios. Pero la revelación de Pedro dice, a él sí ya lo reconoció como el Hijo de Dios. Por favor, es algo tan fácil, es sencillo. Es de primaria. En los primeros 3 meses del instituto te lo enseñan. Pero usted no. Se hace bolas diciendo que es el despojamiento y se hace bolas diciendo, ¿por qué no se apareció su cuerpo físico? Porque no le dio su gana. Porque él no va a hacer lo que usted quiera. Él va a hacer lo que él necesite hacer como él lo necesita hacer. 3 minutos. Gracias. Déjeme. Está Frank. Tiene 2 minutos. Adelante. Así que la luz que habló con Saulo era naturaleza humana. Increíble, compadre. Ahí estaba. Increíble, ahí ya no. Ay, ya no. Y utilizaste ad hominem, me dijiste hasta loco y todo, pero bueno, yo te lo voy a pasar por alto. Porque esos son los nervios que te tienen descontrolado en el debate este. Así que la luz que habló con Saulo era la naturaleza humana. ¿Y la naturaleza divina dónde estaba? Porque tú me estás diciendo que la luz que habló con Saulo era naturaleza humana. ¿Y la divina dónde estaba? ¿En la luz también? Ay, no, Portillo, ay, mi madre. Ay, Ana Portillo, yo te hablé del cuerpo. ¿Dónde estaba el cuerpo? Ese famoso cuerpo que se le apareció a Felipe, se le apareció a Tomás, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a María en la resurrección. ¿Dónde estaba el cuerpo de carne y hueso de Jesucristo cuando se le apareció a Saulo? Porque los que andaban con Saulo no vieron ningún cuerpo físico, no vieron ningún cuerpo con llagas en las manos, la impresión de los clavos. ¿Dónde estaba? Si ustedes dicen que Cristo está en el cielo con la impresión de los clavos. Fíjense disparates. Y no hay ningún texto que diga que Cristo está en los cielos con la impresión de los clavos. Ni un texto. Así que la luz era la naturaleza humana. Increíble, compadre.
ha dejado estupefacto. Hasta aquí. Bien, gracias. Dije la voz, pero bueno, que uno tiene que aguantar. Oh, ya terminamos. Ya. Ya, Minuto de despedida. terminamos. Muy poco tiempo. Hubiéramos usado más para refutación. Bien, Frank. Entonces, te toca. Déjame mover esto para acá, para esta pantalla. No te toca el minuto de despedida a ti. Sí, correcto. Hey. No, pero si quieres, despide tú porque yo voy a cerrar. Voy a saludar y voy a cerrar. Bueno, gracias, Ano Portillo, por prestar la plataforma y bueno, las personas del chat, las 47 personas que están aquí. Saludos para mis hermanos testigos y las personas que están en contra de mi postura, ¿no? También un saludo cordial. A las personas, ustedes sacarán sus propias conclusiones de lo que dijimos aquí, ¿no? Y de lo que hablamos, los textos que citamos, etcétera, etcétera. Así que pase una feliz noche y que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias. Gracias, Frank. Bien, pues este fue su canal, Arnold Portillo Be Strong. Espero hayamos aprendido todos lo que es la unión hipostática. Aprendiendo nosotros lo que es la unión hipostática, nosotros vamos a hablar cosas coherentes de lo que estamos intentando refutar o de lo que estamos intentando argumentar. Y para eso existen estos debates. Entonces, viene mi estimado amigo Frank y él me dice, ¿sabes qué? Así. Y vengo, yo le digo, espérate, eso no es así como tú crees, nosotros decimos esto, así. Así es, no es lo que tú digas, es lo que yo te digo que es. Entonces ahí está el asunto, ¿no? Y pues fue un buen debate. Les animo mucho a que vean el debate anterior, estuvo muy bueno también. Les animo mucho también de que le pongan like a este video, que hagan sus comentarios. Yo, si no ofenden en los comentarios, entonces yo dejo los comentarios, ¿no? Ustedes pueden comentar, oh, Frank ganó, Frank fue superior, Frank tuvo buenos argumentos, no importa, aquí se quedan, aquí se quedan. Pero si ustedes van a comenzar a decir, Frank es un aquí, Frank es un allá, Frank es un eracuyá, le comienzan a faltar respeto, sí voy a borrar esos mensajitos. Bien, espero les haya gustado. Un saludo para Ciberdefensa de la Fe. Un saludo para tiktokeros de la comunidad. Un saludo para Sony del Toro. Un saludo para David Ríos. Para Julio. Un saludo para Espinosa. Un saludo también. Estuvieron comentando mucho ellos. Entre ellos mismos. Para Moisés Ochoa. Que para Cristóbal Madariaga. Un saludo para él también. Un saludo para hermano César Moncada. Para Ranels. Veo muchos testigos de Jehová. Espero se suscriban. Hey, testigos, suscríbanse. Un saludo para el hermano El Camino hacia la Verdad. Un saludo para Edwin. Un saludo para Jared. Y para las demás personas que no voy a alcanzar a ver porque me voy a llevar más tiempo aquí. Ya nos tenemos que ir. Bien, pues será hasta un próximo video. Muchas gracias y bendiciones. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de todos ustedes, que los guarde, los protege, los bendiga. Será primeramente Dios. Hasta un próximo video. Gracias.